Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios te da vida. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a vivir diferente, a tener una vida plena. Todo aquel que conoce la palabra de Dios, todo aquel que guarda la palabra de Dios en el corazón para obedecerla, para tenerla en cuenta en su diario vivir, es una persona diferente, porque la palabra de Dios da vida, porque la palabra de Dios nos enseña a caminar diferente, a vivir diferente, a pensar diferente, a valorar lo que ahora no, lo que antes de conocer la palabra no valorábamos. Las cosas que eran insignificantes ahora tienen valor. Las cosas que eran relevantes ahora son verdaderamente las que queremos obedecer. La palabra de Dios es vida. Es una palabra efectiva. Todo aquel que rige su vida conforme a la palabra de Dios, corrige las cosas que todo el tiempo estuvo haciendo mal por ignorancia, porque el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Así que cuando nosotros obtenemos el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a estar seguros, vamos a tener la seguridad de un Padre amoroso que entregó al unigénito por amor a nosotros. Cuando la palabra de Dios se hace vida en nuestro corazón y cuando nosotros dejamos que esa espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, corte con aquellas cosas que son desagradables a Dios, entonces nuestra vida habrá cambiado. Habrá cambiado la manera de pensar del ser humano. La palabra de Dios tiene que vivir dentro de nosotros. Tiene que ser esa fuente que salte para vida eterna. Tiene que ser esa fuente que contagia vida a los que están a nuestro alrededor. Porque no vamos a hablar palabras que son dañinas, sino palabras que animan, palabras que impulsan, palabras que sacan a otros de la depresión, que animan a seguir adelante, que animan a luchar por un objetivo verdadero y fiel. La palabra de Dios es tan necesaria en todos los ámbitos de la vida, en todos los lugares de la tierra, en todos los aspectos humanos, en todo lo que podemos contemplar en nuestro entorno. Necesitamos la palabra de Dios. Para educar a nuestros hijos necesitamos la palabra de Dios. Para hacer una empresa necesitamos la palabra de Dios. Para tener cada día un encuentro con el Dios de los cielos necesitamos la palabra de Dios. Para conocer el propósito con el cual Dios nos ha llamado, necesitamos su palabra. Para entender el porqué y el para qué de todas las cosas, necesitamos su palabra. Para conocer al Dios que nos creó, necesitamos su palabra. Y por eso la palabra de Dios a veces nos es dolorosa. La palabra de Dios a veces nos corta, porque es más cortante que toda espada de dos filos. Ella tiene que cortar esa raíz de amargura.
ella tiene que cortar ese odio, ese rencor, ella tiene que cortar esa malicia que el enemigo, el adversario ha colocado en tu mente. Ella tiene que sacar esa semilla de maldad que el adversario colocó en el corazón de tus hijos, de tus hijas, de tus nietos y de tus generaciones. La palabra de Dios es la que necesitamos cada uno de los seres humanos para seguir avanzando. Por eso un consejo muy adecuado en este día es: escudriña las escrituras, escudriña la palabra de Dios, no la leas como cualquier libro, no la memorices en tu mente, guárdala en tu corazón. No la leas solamente por leerla, para que te miren, para que te vean. Haz de la palabra de Dios tu porción diaria, tu comida, tu alimento. Haz de la palabra de Dios el manual de vida. Haz de la palabra de Dios ese libro que te da las armas para vivir en un mundo que está bajo el poder del maligno, pero que a través de la palabra de Dios Jesucristo venció la tentación, venció la muerte, venció el pecado y venció todas aquellas cosas que querían oponerse al propósito que el Padre le había enviado a cumplir en esta tierra. Si tú te aferras a la palabra de Dios podrás cumplir ese propósito, y todo lo que hagas prosperará, y todo lo que hagas estará en las manos de Dios, cuando tu manual de vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La carne para nada aprovecha, dijo Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan, en el libro de Juan escrito está que nosotros tenemos que pegarnos a la palabra de Dios, que es Cristo mismo, porque el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, a través del mensaje que el Padre le envió con un ángel a una mujer. Allí en ese vientre se engendró un hijo para poder salvar la raza humana. Y no estoy de acuerdo con los que dicen que la Biblia es un libro viejo. No estoy de acuerdo con los que dicen que la Biblia hay que reformarla, hay que quitarle cosas y hay que ponerle otras, hay que adecuarla a la época. No estoy de acuerdo, porque la palabra de Dios no pasa. Las palabras de Dios son eternas, porque Dios es eterno. Necesitamos su palabra para seguir adelante, para cumplir el propósito, para tener cada día esa seguridad de que Dios está con nosotros. Es importante que su palabra penetre en el corazón como espada de dos filos, que parta el alma y el espíritu, que penetre hasta los huesos, que discierna los pensamientos y las intenciones de cada corazón, porque sólo así vamos a examinarnos y a saber las cosas que no están bien. Podemos vivir en este mundo, pero vivir de una manera diferente. Vivir en este mundo sin seguir las corrientes del mundo, si tenemos la palabra de Dios guardada en el corazón. La palabra de Dios produce fe, la palabra de Dios produce paz, la palabra de Dios nos enseña a amar. La palabra de Dios es fiel y verdadera, inspirada por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hoy obtener la sabiduría que está allí plasmada en esa Biblia, en esa biblioteca sagrada. Amén. Padre, yo bendigo cada persona que está en sintonía de este video, y que tu presencia lo toque, le enseñe y lo capacite para seguir avanzando.